y detrás de cada palabra y detrás de cada párrafo y capítulo a capítulo podamos conocer mucho más de la esencia de nuestro Dios, de su carácter, de lo que piensa, de cuál es su voluntad, de cuáles son sus propósitos, de quiénes somos nosotros en Él. ¿Sí? Así que, bueno, sin más preámbulos vamos a estar entonces atentos a este pasaje de Juan capítulo 16, vamos a leerlo desde el versículo 16 al 33, que aunque realmente me corresponde desde el versículo 17, quise tomar este versículo 16 para darle un poco más de contexto a todo lo que queremos hablar esta mañana. Como lo hemos dicho, y quiero ser muy repetitivo en esto, nosotros no diremos todo lo que se tenga que decir acerca de este texto, y que ustedes en sus casas seguramente van a tener la oportunidad de leer y releer y explorar otras cosas. Incluso en el viernes en el grupo de fe hablábamos que alguien decía que no deberíamos pasar por alto ningún texto de la Biblia, por más conocido que sea, porque nunca se ha dicho lo suficiente acerca de un texto. Nunca nadie ha dicho lo suficiente acerca de un versículo, por más que creemos que lo conocemos completamente. Así que vamos a leerlo de corrido hasta el versículo 33 y regresaremos para explorar entonces versículo a versículo esta porción de las Escrituras. Dice Juan capítulo 16 desde el versículo 16. Dentro de poco ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me veréis y un poco después volveréis a verme, y porque voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle estas preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿os estáis preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me veréis y un poco después volveréis a verme? Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En alegría. La mujer que está a punto de dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo os pasa a vosotros. Ahora estáis tristes, pero cuando vuelva a veros os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntaréis nada. Ciertamente os aseguro que mi Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no os hablaré así, sino que os hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que voy a rogar por vosotros al Padre, ya que el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Ahora me creéis?, contestó Jesús. Mirad que la hora viene y ya está aquí, en que seréis dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejaréis solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Y leemos todo esto y nos damos cuenta que aquí hay un juego de palabras, frases repetidas y cosas que suenan bastante enigmáticas, ¿no? De hecho, si para nosotros es confuso, solamente pensemos en los discípulos.
Ellos estaban en un caos mental después de escuchar todas estas cosas. Y tenemos que ponernos o contextualizar un poco históricamente la situación en la que ellos estaban en ese momento. Estaban en lo que se conoce, bueno, creo que se conoce como un aposento, en el lugar donde estaban reunidos para celebrar lo que tradicionalmente se celebraba año a año y era la Pascua, ¿sí? Lo que para nosotros conocemos como la última cena hoy, desde esta perspectiva, para ellos no lo era. Para ellos era una Pascua más. No había nada que les dijera inmediatamente ellos llegaran, esta es la última cena. Esa es una descripción que nosotros hacemos a hoy. Para ellos simplemente estaban reunidos en este aposento junto con Jesús para partir el pan, para tomar de la copa, para celebrar la Pascua, cantar algunos salmos, en fin. Pero en ese momento empiezan a suceder muchísimas cosas que para ellos son difíciles de comprender. Porque, insisto, mientras ellos tenían la intención simplemente de partir el pan, tomar de la copa, celebrar la Pascua y demás, con todos los rituales que tienen alrededor, lo primero que sucede, y esto se empieza a narrar desde Juan capítulo 13, solamente para contextualizar un poco, es que Jesús está dispuesto a lavarle sus pies. Cosa que esto ya no es normal. Esta ya no es una situación regular. Pero inmediatamente después parece que todo se normaliza cuando toman la cena y cuando creían que ya todo estaba en estado normal, Jesús les sorprende nuevamente diciéndoles que alguno de ellos le traicionaría. Solo imagínense cómo estaría su mente en ese momento. No solamente que les tocó lidiar con una situación bastante difícil, especialmente para Pedro, con este tema de lavar sus pies, pero que cuando todo estaba tomando su rumbo normal, Jesús les dice que uno de ellos, que estuvo con él durante más de 3 años, le traicionaría y le entregaría. Y fuera de eso, Jesús empieza a decirles una cantidad de cosas que para ellos era difícil entender. Por eso me gustó mucho la primera canción que estuvimos cantando de Abre mis ojos, porque ellos no tenían sus ojos plenamente abiertos. Ellos espiritualmente no entendían a plenitud a quién tenían enfrente. Evidentemente reconocían que Él venía de parte de Dios. Reconocían que Él era el Mesías, pero no comprendían la dimensión de quién era, ni de todo lo que les decía, ni de todo lo que estaba sucediendo. Tan era así que por más que Pedro, que caminó con 3 años con él, y pudo escuchar sus enseñanzas, y pudo ver su gloria, y aún pudo experimentar la transfiguración, en el mismo momento en que Jesús fue capturado, él todavía seguía armado. No había una transformación plena en ellos, pero después de todo esto que estaba sucediendo, Jesús les dice que era necesario que Él se fuera para preparar morada para ellos, y que luego entonces vendría. Pero más adelante empieza a hablarles de alguien que ellos tampoco tienen claro, a quien Jesús le llama el Espíritu de verdad, y que lo nombra con otro nombre llamándolo Consolador. ¿De qué se trata todo esto? Pero peor, les dice que para ellos es conveniente que Él se vaya. Nosotros pensaríamos desde aquí que estamos sentados y estamos en la comodidad de este local, que ignorantes estos discípulos, que torpes pueden ser, pero si nosotros hubiésemos estado en ese momento estaríamos en una situación tan confusa como la de ellos. Y aparece este versículo 16 cuando el Señor les dice: dentro de poco ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Esto ya es la gota que rebosó la copa. No solamente porque la declaración, como lo decíamos ahora, tiene un juego de palabras que es confuso, sino que parece que hay una advertencia o una amenaza de que Él se iría y los dejaría. Y creo que ninguno de nosotros, en ningún momento de la historia, estamos preparados para una pérdida.
De hecho, Dios estableció una premisa desde Génesis, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y para ellos, evidentemente, su naturaleza salió a flote y empezó a chocar dentro de su alma esta situación de que parece que él se va y se va a generar un cambio después de esto. Y no entenderían que este estado de confusión y de separación repentina valdría la pena, porque no solamente produciría una transformación en sus vidas, sino una transformación para el mundo. Y les dice, dentro de poco, ya no me veréis, pero un poco después volveréis a verme. Algo semejante en Juan capítulo 12:35 Jesús les había dicho, que aunque en otros momentos ya les había estado adelantando acerca de que era necesario que Él se fuera, pero con esta expresión la usó en este pasaje cuando les dijo, solo tendréis la luz un poco más de tiempo. Recuerden, Juan 12:35, solo tendréis la luz un poco más de tiempo. Caminad mientras tenéis la luz, antes de que os envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Y a causa de esa declaración surgen tres preguntas, que vamos a mirarlas un poco en los versículos 17 y 18, cuando entre ellos, algunos, no todos, algunos se preguntan y dicen, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de un poco o dentro de poco ya no me veréis? Y la segunda pregunta, y un poco después volveréis a verme. Y la tercera, porque voy al Padre. El 18 dice, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? Eso era lo que más estaba haciendo ruido en sus mentes, en sus oídos. ¿Qué quiere decir con eso que dentro de poco? No sabemos de qué habla. No sabemos de qué habla. En el versículo 19 nos damos cuenta que la omnisciencia de Jesús nuevamente sale a flote. Aquí nos damos cuenta que esta manifestación del poder de Jesús refleja su carácter divino. Se dio cuenta que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, os estáis preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me veréis y un poco después volveréis a verme. Y Jesús les da la respuesta en el versículo 20. A dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta es, ¿qué significa eso que dentro de poco tiempo ya no me veréis? La respuesta está en la primera parte del versículo 20. Y eso significa que os aseguro que lloraréis de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Todo se está tornando mucho más difícil. El hecho de que dentro de poco ya no le verán representará que ellos llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. No solamente que llorarán, que el mundo se alegrará. Pero a la segunda pregunta, ¿qué significa esto de que volveréis a verme? Dice la segunda parte del versículo 20, os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Está diciendo que su ausencia representará un profundo dolor, pero que la única forma de que su alegría sea restaurada y restituida solo será cuando ellos vuelvan a verle. Y aunque parece que todo es muy claro, todo sigue siendo muy difícil para ellos, porque ellos no entienden que en los próximos días vendrán cosas que jamás habían experimentado. Desde que esa misma noche Jesús sería capturado, que al otro día sería llevado a la cruz, que a los 3 días resucitaría y que ese mismo día en su resurrección ellos volverían a verle. Vendrían 3 o 4 días un poquito agitados, ¿cierto? Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor,
Meditemos muy bien en eso, mientras que el mundo se alegrará, porque esta no parece ser una situación propiamente de los discípulos. La iglesia tendrá que vivir esta situación también, la iglesia presente. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué declara entonces eso que Jesús acaba de decir? Primero, que la experiencia de su ausencia y su posterior presencia será un hecho cierto. No es una hipótesis lo que Él les dijo, esto de que dentro de un poco tiempo volveréis a verme. No es una teoría, no es una hipótesis, será un hecho cierto. Lo segundo es que la experiencia de dolor y alegría en cada uno de sus discípulos también será un hecho cierto. Ninguno estará exento de vivir un periodo de alegría o de dolor profundo y de posterior alegría. Tercero, que la tristeza que han de experimentar como la alegría que el mundo ha de experimentar serían temporales. La tristeza de los discípulos, pero la alegría del mundo será temporal. Y que la alegría que experimentarían posterior a esa tristeza será transformadora y permanente. No está diciendo que su pueblo, que sus discípulos y su iglesia posteriormente experimentaría un estado de felicidad plena donde nunca habrán malas noticias. No está diciendo eso, sino que a pesar de las aflicciones podrá experimentar un gozo permanente e inquebrantable e inmodificable. Pero además, que es necesario perder para ganar y morir para poder vivir. Y Jesús entonces, todo esto que les está diciendo, por si ellos estaban un poco confundidos, les presenta una analogía, lo que aquí se conoce como una comparación. Y les dice, la mujer que está a punto de dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace, la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Y el versículo 22 dice, mire cómo comienza diciendo, lo mismo, exactamente lo mismo que experimenta una mujer en esa situación, lo mismo es lo que les va a suceder a ustedes. Lo mismo. Ahora estáis tristes, pero cuando vuelva a veros, os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría. Y toda esa analogía les estaba llevando a decir que su dolor, por más intenso que fuera, por más que derramaran lágrimas por causa de la ausencia, de la separación, del abandono, entre comillas, que ellos experimentarían, no sería más que un preludio o una plataforma a una gloria y a una alegría que les haría olvidar la angustia que ya estaban viviendo. El ver, digámoslo de alguna forma, el nuevo modelo de Jesús, y los días por venir les haría olvidar todos los momentos más difíciles que estarían pasando. El dolor que estaban entonces experimentando era el anuncio de que en ellos se produciría una alegría inalterable, ¿sí? Pero que además estaba expresando que el Señor es un Dios fiel a cada una de sus palabras. Y que cosa que Él ha dicho y ha prometido, así mismo se va a hacer. Pero que además de que cuando Jesucristo volviera y se presentara nuevamente delante de ellos, les brindaría a ellos una esperanza de resurrección para sus vidas. Pero además que se presentara nuevamente después de los tiempos caóticos, reflejaba la divinidad del ser que tenían adelante.
Esta alegría, entonces, que Jesucristo les estaba prometiendo se cumplió. Ellos no lo entenderían. De hecho, cuando estamos en momentos difíciles y recibimos un consejo como el que esto obra para bien, esto sirve para bien, en el momento, por más que la persona lo diga con buena intención, nos es difícil de entenderlo. Pero claramente el Señor dice que para los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas que... Cuando nosotros miramos Juan capítulo 20, 19 al 20, Juan 20, 19 al 20, mire lo que dice. Que esto obviamente será parte de una predicación posterior. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz que no tenían antes, la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Lo que significaba que antes, ¿cómo estaban? ¿Sí? Porque además ellos tenían un concepto diferente de cuál sería la naturaleza y las características o el carácter del Mesías. Y no pensaban que tan pronto los dejaría. De hecho, no estaba en su mente contemplado que les dejaría. Pero dice que cuando le vieron, cuando vieron sus manos y vieron su costado, se alegraron. Ahora dice, en aquel día ya no me preguntaréis nada. Y tenemos que tener muy presente esta primera parte de esa declaración del versículo 23, porque es que Jesús estaba lidiando con discípulos difíciles. ¿Sí? No tenían una rápida capacidad de comprensión de todo lo que les decía. Y nosotros semejantes a ellos. ¿Sí? Ellos como niños, los que son padres, ¿cuántas veces le tienen que repetir algo a sus hijos para que puedan obedecer? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y cuántas veces lo hicieron con nosotros como hijos? De hecho, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que decir algo para que lo hagamos? Miren lo importante de esta primera parte. En aquel día, les está hablando a futuro, en aquel día ya no me preguntaréis nada. Ciertamente os aseguro que mi Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Pero ellos tampoco podían comprender que aquel día no era un solo día. Aquel día es un periodo aproximado de 40 días. Desde la resurrección de Jesús y después de la resurrección, Jesús estar 40 días con ellos hablándole acerca del reino de los cielos, que ya miraremos en algún pasaje donde nos habla acerca de esto, para que ellos después puedan ver a Jesucristo resucitado, para que después puedan experimentar la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos, el poder de Dios sobre sus vidas, para que sean testigos de Él. Y esto después de 10 días, después de la ascensión. Entonces aquel día no era un solo día. Era un periodo de 40 días más 10. De nueva ausencia, por si acaso. ¿Sí? Pero dice, en aquel día ya no me preguntaréis nada. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere Jesús con esto de que ya no me preguntaréis nada? Lo que les está diciendo es que ahora podrán ver claramente y ya no tendrán interrogantes. Ya no tendrán inquietudes. Lo que van a experimentar después de este periodo de tristeza, cuando el mundo se esté alegrando, va a producir libertad y va a quitar todas las vendas de sus ojos y ahora podrán ver. Por eso me gustó la canción, la primera canción. Ahora podrán ver. Recuerden que para el tiempo de los discípulos, esto que nosotros tenemos como Nuevo Testamento no estaba. Para nosotros es más fácil ahora leer y comprender un poco, pero para ellos era mucho más difícil.
Todo estaba entonces justo por darse. Así que en aquel día ya no me preguntaréis nada. En el versículo 24 dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibís, pedid y recibiréis, para que vuestra alegría, ¿qué?, sea completada. Y esto tiene relación con lo que Juan capítulo 14, versículos 12 al 16 dice. Juan 14, versículos 12 al 16 dice: ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, obedeceríais mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre. Entonces, no solamente que el versículo 23 dice que ellos ya no preguntarán nada porque en aquel día ellos podrán ver mejor todas las cosas, sino que les está diciendo que por causa de lo que sucederá con Jesús, que ellos no entienden, pero Jesús sí, podrán tener desde ahora acceso al Padre. Y tendrán acceso permanente al Padre porque la autoridad de Jesús estará en ellos, porque ellos serán revestidos por la gracia del Señor Jesucristo. Y no solamente que tendrán acceso a la presencia del Padre de forma directa, sino que ahora ellos podrán pedir y podrán recibir para que ellos puedan experimentar una alegría completa. Pero podrán pedir y podrán recibir y podrán experimentar esa alegría completa, no solamente porque tienen acceso al Padre, no solamente porque están revestidos de la autoridad de Jesús, sino que por la dirección del Espíritu Santo que estará en ellos, podrán pedir conforme a la voluntad de Jesús. Y según este texto que acabamos de leer, en Juan capítulo 14, versículos 12 al 16, ¿cuáles serían esas cosas correctas que ellos pedirían al Padre y que recibirían del Padre para que puedan experimentar alegría? 1, amor por Jesús. 2, obediencia a Jesús. 3, hacer las mismas obras de Jesús. Y 4, que el Consolador les acompañe y les guíe para glorificar a Jesús. Eso es lo que está diciendo. El versículo 25 nos dice: os he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora. Nuevamente en relación con lo que dice el versículo 23. Ahí lo dice como que en aquel día. El versículo 25 dice: pero viene la hora en que ya no os hablaré así, sino que os hablaré claramente acerca de mi Padre. ¿Cuándo les hablará acerca o claramente acerca de su Padre? Según el versículo 23. En aquel día. Pero ellos más adelante van a reaccionar de una forma bastante especial. Dice el versículo 16: en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar a vosotros por el Padre, o vosotros al Padre, ya que el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Esto confirma lo mismo que Jesús le dijo en Juan capítulo 14 a Felipe, en los versículos 9 y 10, cuando le declara que Él está en el Padre y el Padre está en Él, pero que además está revelando no solamente que Jesucristo es eterno, sino que está revelando cuál es el propósito suyo al venir a este mundo. ¿Sí? Y que si les dijo antes que ellos podrían acercarse al Padre para recibir de parte del Padre todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús, la razón es porque ellos le aman y porque ellos han creído que Jesús ha venido de parte de Dios. Esa es la garantía que nosotros como iglesia deberíamos tener hoy, que podemos recibir del Padre porque pedimos conforme a su voluntad, porque amamos al Señor Jesucristo, pero porque estamos seguros que Él viene de Dios. Porque estamos convencidos que Jesucristo es Dios. Y responden
en el versículo 29. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Atrevidos. ¿Ah? Sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. Ya podemos ver, según ellos. Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Y terminan diciendo algo que bueno, por esto creemos que saliste de Dios. ¿Qué tal esos discípulos? Ahora podemos ver todas las cosas y por eso creemos que saliste de Dios. Y viene una pregunta con cierto grado de sarcasmo. ¿Ahora me creéis? Jesús nos preguntaría a nosotros esta mañana, ¿están seguros que creen? Ellos estaban convencidos y dijeron, no solamente que lo podemos ver, es que estabas dando muchas vueltas, pero ahora podemos ver. Jesús les dijo que ellos entenderían claramente todas las cosas en aquel día y estaban tan ciegos que creyeron que aquel día era ese día. Y decían, ahora podemos ver. Por eso el Señor les confronta diciendo, ahora me creéis, contestó Jesús. Mirad que la hora viene y ya está aquí, en que seréis dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejaréis solo. ¿Creían o no creían? Y eso de que podíamos ver claramente y ahora creemos, ¿es verdad o no es verdad? ¿Ah? Ellos no estaban seguros ni siquiera de lo que estaban diciendo, porque ni siquiera tenían claro todo lo que habían escuchado. Y porque el dolor que en el presente estaban experimentando los tenía completamente confusos. Recuerden lo que dijimos al principio en el contexto. Es que en una sola noche empezaron a suceder muchísimas cosas que no estaban dentro de sus planes. Como así será nuestra vida cristiana, empezarán a suceder muchas cosas que no estaban dentro de nuestros planes. Y que generará dolor, generará llanto, generará confusión, caos mental, dudas, angustia, profundo dolor, queja. Y ellos estaban en esta situación. Y ellos creían que creían, pero no estaban creyendo. Y todo esto confirmaba que realmente necesitaban la experiencia de aquel día. Y era ver a Jesucristo resucitado y posteriormente al Espíritu Santo sobre ellos, para que ellos pudieran ver. Para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran vivir la verdadera vida en Cristo delante del Padre, para que ellos pudieran andar en poder, el poder que solamente les daría la presencia del Espíritu de Dios. Recuerden que ahora están en un estado de profundo dolor. Y no solamente les dice sarcásticamente que ellos no solamente no creían, sino que llegaría el momento, y ese momento es ahora, en que Jesucristo sería capturado y todos se irían. Los que dijeron que creían, lo dejarían. Pero Jesús confronta su falsa fe o su falsa confianza con una verdadera confianza. Y Jesús dice, mientras ustedes se van y me dejan solo, aunque yo quede solo, no estaré solo porque estoy seguro que el Padre está conmigo. Y en el versículo 33 les dice, ya os he dicho, o yo os he dicho estas cosas para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. En este mundo, porque cuando nosotros hablamos de las Escrituras y decimos que Dios nos ha hecho promesas, nunca tenemos a esta como una promesa. Esta es una promesa para cada uno de nosotros, sin excepción. En el mundo
tendréis aflicciones. Pero ¿por qué el mundo nos habría de afligir? Porque es que este es el mismo mundo que se alegra cuando los discípulos lloraron. Ese es el carácter del mundo. Porque el mundo no es más que un sistema que ha desarrollado la humanidad en oposición a Dios. Y por eso, mientras estemos en el mundo, experimentaremos como ellos aflicciones. Porque a lo que Dios llama bueno, ellos llamarán malo. Y a lo que Dios llama malo, ellos llamarán bueno. Seremos sometidos a burlas, como ellos. Seremos sometidos a persecuciones, como ellos. Seremos tratados injustamente, como ellos. Pero como bien dice el título, esa tristeza se convertirá en gozo. ¿Y por qué se convertirá en gozo? Primero, porque dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Mostrándoles una vez más que Jesucristo tiene dominio y control sobre todas las cosas presentes y por venir. No hay absolutamente nada en la existencia que esté fuera del control del Creador. Aún la partícula más mínima, todo está bajo el control y el señorío de nuestro Salvador. Porque no habrá una aflicción tan profunda que pueda asemejarse al gozo de ser hijos de Dios. Porque no habrá ninguna manifestación poderosa del sistema del mundo que se pueda comparar a que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza y el poder para que permanezcamos en fe y seamos testigos de Él. Hablábamos en el grupo de fe el viernes. Abigail ha utilizado un término muy importante y es la palabra testimonio. Nuestra vida es un testimonio. O somos un libro abierto con algunas páginas censuradas. En el mundo tendremos aflicción. Bueno, de hecho lo utiliza en plural. Aflicciones, por cantidades desmesuradas, de todos los colores, olores, sabores y formas, para todos los gustos. Pero dice que en Él tendremos paz. Y nos dice, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué vendrán esas aflicciones? Porque dice la palabra de Dios que el mundo aborrece a Jesús. Pero segundo, porque el mundo no conoce al Padre y no lo conoce a Él. Y que tal aborrecimiento que ha experimentado Jesús será la misma que entonces nosotros experimentaremos. Y cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es ahí cuando ellos ya no harían más preguntas. Es ahí cuando en el estado de gloria, en un cuerpo completamente transformado, el Señor Jesús se les presentaría y ellos ya podrían ver claramente. Y porque enseñándole durante esos 40 días acerca del reino de Dios, ellos ya podrían conocer a plenitud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos entenderían que no solamente Jesucristo vino al mundo porque Él tenía una misión, sino porque los discípulos, después de que Él volviera al Padre, tendrían una misión. Y porque esa misión es ahora extendida para nosotros. Y hacemos algunas preguntas. ¿Somos conscientes del alcance del sacrificio de Cristo
Nosotros decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Somos conscientes de lo que Cristo hizo en la cruz y cuál es el alcance de lo que Él logró en esa cruz. Los hombres vieron morir al Señor en esa cruz, sus asesinos, los que se burlaban de Él y no sabían lo que estaba sucediendo y creían que había allí simplemente un delincuente más, pero no entendían que eso estaba partiendo la historia de la humanidad. No podían ver que el que estaba muriendo allí era su Salvador. Somos nosotros conscientes de eso que sucedió. Somos conscientes que si nuestro pecado no fuera tan grave, no fuera tan delicado, Jesucristo no consideraría necesario morir. Si realmente el infierno fuera falso, Jesucristo no hubiera tenido la necesidad de morir, pero es real, es urgente la situación. Y era necesario esa separación, era necesario esa muerte, era necesaria esa tristeza para que luego podamos experimentar un gozo permanente. Es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos ha lavado. Somos adoptados como hijos de Dios, le pertenecemos. Tenemos la garantía de ser resucitados porque Él resucitó. Y el Espíritu Santo que estaba sobre Él y le ayudó, le llevó a tener victoria sobre la cruz, es el mismo Espíritu Santo que nos da el poder para tener victoria sobre todo ese mundo que nos aflige y sobre todo ese mundo que nos ha permeado. Somos conscientes. Estamos conscientes de que en nosotros vive el Espíritu Santo, también lo decíamos el viernes. Jesús está tan interesado en nosotros que no le bastó con estar con nosotros, sino estar en nosotros. Tratemos de entender que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que como dijo Salomón, ni siquiera ese templo tan magnífico que creó lo podía contener. Es que ni siquiera los cielos podían contener y pueden contener a nuestro Dios. Vive en nosotros. ¿Eso qué significa? Eso tiene que ser impresionante, eso tiene que ser impactante, pero que además nosotros tenemos acceso al Padre. Jesús venció al mundo. Pero si nosotros no hemos vencido al mundo, deberíamos pensar si verdaderamente estamos en Cristo. Luchas tendremos todas las posibles. ¿Pecaremos? Lamentablemente sí. Pero la buena obra que el Señor ha empezado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos paz ahora con saber que tendremos aflicciones. Estamos seguros que podemos confiar en Jesús pase lo que pase. Ahora estamos tranquilos y podemos decir amén hasta que llegue el momento de la aflicción. Para ellos representó un dolor el hecho de saber que por un poco tiempo no le verían. Para nosotros sí representa un verdadero dolor saber que nuestra comunión con Jesucristo en algún momento ha estado rota. Entendemos la relevancia de tener comunión con el Hijo de Dios y que estar separado de Dios no puede producir ningún tipo de satisfacción. Creemos que las tristezas y las alegrías están medidas solamente por las pérdidas de las cosas de este mundo o por los beneficios de este mundo. Creemos que la bendición solamente se mide por estas cosas y no entendemos que no hay mayor dolor que por causa de nuestro pecado, que por causa de nuestra rebeldía, que por causa de nuestra ceguera espiritual, que por causa de nuestra mundanalidad, nosotros estemos separados en nuestra comunión con el Hijo de Dios. Pero que no hay mayor alegría y gozo que poder ser conscientes de que estamos unidos al Hijo de Dios por la fe. ¿Qué requiere entonces el Señor?
que, como lo decíamos ahora, nosotros sepamos que tenemos un privilegio de estar delante del Padre y pedirle: Señor, como dice Juan 14, 12, 16, lo dijimos ahora y lo aplicamos nuevamente: Señor, ayúdame a amar a Jesús. 2, Señor, ayúdame a obedecer a Jesús. 3, Señor, ayúdame a entender que tú me has dado tu Espíritu para hacer las mismas obras de Jesús. Pero además no deberíamos ni siquiera enfocarnos tanto en decirle: Señor, dirígeme, sino: Señor, ayúdame a escuchar tu dirección y a obedecerte. Y solamente termino entonces con un texto que para mí ha sido muy relevante, muy profundo. Está en Isaías capítulo 41, versículos 10 al 13. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se endurecen contra ti serán sin duda avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen guerra serán como nada, como si no existieran. ¿Por qué? No porque somos muy buenos, dice el versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Esto, si como decían los versículos anteriores, amamos a Jesús y entendemos que Él procede de Dios, porque Él es Dios. Pero si entendemos que Él, con todas las aflicciones que padeceremos, Él ha vencido al mundo. Tendremos tristeza por cuanto el mundo nos aborrece y aborrece al Señor. Pero esa tristeza se convertirá en alegría porque Jesucristo ha vencido al mundo, muriendo en la cruz, resucitando, ascendiendo al cielo y enviando al Espíritu de Dios desde el Padre para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestra tristeza se convertirá nuestra tristeza se convertirá en gozo o se convertirá en alegría. Porque pase lo que pase, tenemos una fe que vence al mundo. Y como dirían por allí, con el Señor al final somos mayoría. Y no por número, propiamente, sino por poder, por gracia, por misericordia, porque somos suyos. Y porque un día esto que nosotros estamos viendo dejará de ser. Nosotros en este mundo simplemente somos extranjeros y peregrinos. Aquí no hay ninguna ciudadanía ni pasaporte que nos pueda seguir o nos pueda hacer sentir completamente seguros. Este no es nuestro lugar, cualquier lugar que sea en esta tierra. Y por esa esperanza y por esa promesa nos alegramos en el Señor. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor. El gozo no es algo, el gozo es alguien. Nuestra alegría es Jesús. Ayúdanos a entenderlo, porque ahora lo estamos diciendo, pero posiblemente no lo estemos viviendo.